La Unión Europea tiene un plan para lograr hacerse de los activos rusos que están congelados, que ya todos sabemos que no deberían tomar, pero pues como son la Unión Europea se sienten muy por encima incluso de las legalidades. Ahora podrían revelar una propuesta para agravar las ganancias de más de 200.000 millones de euros, que son poco más de 218.000 millones de dólares. Todo esto en activos congelados del Banco Central ruso, y van a utilizar la vieja confiable de querer ayudar a Ucrania y a reconstruir a este país. De acuerdo con Bloomberg, una persona que está familiarizada con las discusiones dijo que el plan que se espera sea compartido el 12 de diciembre va a aclarar que deben abordarse varias cuestiones planteadas por los Estados miembros y que de hecho la propuesta de la Unión Europea no va a interferir con los impuestos nacionales u otras medidas. ¿Por qué los impuestos? Recordemos que entre estas naciones existe la, digamos, garantía de no pagar dobles impuestos. Si, por ejemplo, tienen sus activos en lo que es España, por ejemplo, no tiene que pagar un ruso impuestos en España si lo hace en Rusia. Y viceversa. Si paga menos en cantidad económica de impuestos en España, entonces los paga en España y no en Rusia. Y así sucesivamente. Lo que buscaba en este entonces Moscú era que si están pagando los recursos en España, en la Unión Europea, entonces también deben hacerlo en Rusia. Porque finalmente en esas naciones sus activos están congelados, entonces tienen que pagarle a Moscú. Ahora, según otras fuentes citadas por Bloomberg, una reunión entre los expertos nacionales y la comisión del 6 de diciembre será decisiva para determinar si se han superado las diferencias para poder como tal empezar a tomar los recursos de los activos rusos. Recordemos que hay ciertos países que conforman la Unión Europea que no están muy de acuerdo con estas acciones, porque saben que Moscú va a responder. Saben que Vladimir Putin ya les dijo que si ellos toman sus activos, que si ellos toman sus recursos, entonces Rusia tiene todo el derecho de hacer exactamente lo mismo. Y a pesar de la intención de la Unión Europea de sacar sus empresas, sus ciudadanos, sus, digamos, inversiones de Rusia, hay algunas empresas que no estuvieron de acuerdo. Hay algunas empresas que dijeron, estoy ganando más en Rusia que en España, Francia y Alemania juntas. Entonces me voy a quedar en Rusia el tiempo que sea necesario. A pesar de todo, son estas personas, estas empresas, que se verían perjudicados porque prácticamente tendrían que perder sus activos, perder todos sus recursos, porque ese fue el decreto que firmó el presidente ruso Vladimir Putin. Ojo por ojo. Si tú me quitas mis pertenencias, por supuesto que yo te quito también las tuyas. Durante meses, la Unión Europea ha estado buscando 1.001 formas de confiscar estos fondos, a pesar de numerosas advertencias de que estas medidas podrían poner en peligro principalmente la credibilidad del sistema financiero y, sobre todo, la confianza en las monedas occidentales, ya sea el dólar o el euro, e incluso la libra esterlina. La cuestión ha dividido al bloque de 27 naciones. Tenemos a Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Luxemburgo, que son las principales naciones que instan a este bloque a un enfoque más gradual. Que si se van a quedar los activos rusos, lo hagan poco a poco, ya sea para que Vladimir Putin no se dé cuenta, algo que sabemos que no va a ocurrir, pero sobre todo para darles la oportunidad a los empresarios que todavía están en Rusia de poder sacar sus activos a tiempo, antes de que Rusia pueda tomarlos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, él advirtió esta misma semana que el uso de los fondos podría tener graves implicaciones para la reputación de la moneda única europea. Nadie va a querer
comprar absolutamente nada en estas naciones si saben que de la noche a la mañana pueden perderlo todo. Se estima que la Unión Europea logró congelar 200.000 millones de euros de los activos soberanos en estas sanciones contra Rusia, la mayor parte de ellos en la Cámara de Compensación Euroclear, con sede precisamente en Bélgica. Y recordemos que esta misma empresa es la que ayudó a Israel a congelar los activos rusos. Se presume que Israel quiere quedarse los activos rusos. También los va a utilizar con el pretexto de que Rusia no lo está apoyando y que está apoyando a los del grupo palestino. El detalle es que los activos que se está quedando no son de grandes empresarios, no son de personas muy importantes, no. Ellos lograron sacar sus recursos a tiempo, porque hubo bueno, en México lo conocemos comúnmente como un pitazo, les avisaron que iban a implementar estas sanciones contra Moscú gracias a Euroclear, así que tuvieron la oportunidad algunos empresarios de sacar todos sus recursos. Recordemos que incluso Finlandia, lo tenemos en un video anterior, Finlandia dijo que estaba solicitando que por lo menos unos 3 o 6 meses se eliminaran las sanciones para que los rusos pudieran vender sus activos de forma legal y retirarse. Si no se vendían los activos de forma legal, entonces el país ya podría quedarse con ellos. Esa es una de las solicitudes que se presentaron precisamente para el proyecto del 12º paquete de sanciones contra Moscú. Y es que finalmente la Unión Europea necesita este dinero. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo han generado beneficios de casi 3.000 millones de euros desde el momento en el que fueron congelados en marzo del 2022 hasta el tercer trimestre de este año, los 200.000 millones de euros en activos rusos congelados. Esto es lo que aproximadamente estarían generando y se prevé que esta cifra aumente mucho más. Por eso Rusia está señalando lo que intentan hacer los países de la Unión Europea como un robo frente al famoso derecho internacional que tanto la Unión Europea como Estados Unidos siempre digamos que lo tienen de frente cuando les conviene y cuando no se acuerdan del derecho internacional. Sin embargo, hay países que no les importa correr riesgos y Suiza, esta famosa nación, conocida por su neutralidad, tiene aproximadamente 7.700 millones de francos suizos congelados, de activos rusos congelados en sus instituciones financieras. Son poco más de 8.800 millones de dólares. De acuerdo con la Agencia Nacional que supervisa las sanciones, a finales de la semana pasada, estos eran los últimos datos. Si bien la cifra es una estimación provisional y puede estar sujeta a cambios, representa un aumento con respecto a los 7.500 millones de francos que las autoridades suizas dijeron que bloquearon el año pasado. Llama mucho la atención. 200 millones en ganancias, muy bueno. Esta estimación incluye propiedades automóviles de lujo pertenecientes a rusos sancionados, así como ganancias de depósitos en efectivo, bonos y acciones. Por eso, la Secretaría del Estado de la Economía de Suiza señaló que calcular este tipo de cifras exactas sobre los fondos congelados es cada vez más complicado, debido a las constantes adiciones a las listas de sanciones. En los últimos 12 meses, unas 300 personas y 100 empresas de Rusia han sido sancionadas y los procedimientos judiciales para congelar o desbloquear activos también distorsionan un poco el panorama en general. Afortunadamente, hay algunos empresarios que han logrado descongelar sus activos y ya empiezan a ver la luz del día, sobre todo porque ante la ley no hicieron nada, no están apoyando a Rusia, no están apoyando la guerra, independientemente de qué se trate su empresa, ellos están ganando los juicios. El detalle es que necesitan un muy buen abogado para poder recuperar sus activos. Además de los fondos personales,
Los bancos suizos también poseen 7.400 millones de francos en activos en moneda extranjera. Todas estas pertenecen al Banco Central ruso. Según las estimaciones de la Asociación de Banqueros Suizos, los activos congelados representan solo una muy pequeña parte de los fondos que los rusos tienen en su país. Según las estimaciones recientes, las tenencias totales están ascendiendo a unos 150.000 millones de francos. A pesar de no ser miembro de la Unión Europea, Suiza cometió este error y tendrá que pagar por estar, digamos, prácticamente participando en una guerra que no le pertenece. Sobre todo porque está entrando en un juego de la Unión Europea y Estados Unidos que lo único que ha hecho en los últimos meses es fracturar la economía de los países que entraron en estas sanciones. Así que esperemos que a este famoso país, que durante años fue neutral, no le perjudique continuar sancionando a empresarios rusos. Sobre todo porque podría caer en la misma jugada de Alemania, por ejemplo, de empezar a disminuir la economía de este país, sobre todo porque la mayoría, en este caso de las empresas que se encuentran en Rusia o tienen activos en Rusia, podrían perderlas todas. Y en el momento en el que Rusia realmente quiera responder, quizás sea necesario para demostrarle a la Unión Europea, a Suiza, a Estados Unidos, a todos los países, que no todos están dispuestos a jugar las mismas reglas que ellos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.